Una madre fue arrojada al mar por su propio hijo y su nuera, todo para robarle $3,000 millones. Todos pensaron que había muerto. Los periódicos publicaron obituarios, se celebró un funeral, y el mundo creyó que Margaret Harrison había dejado esta vida en soledad y olvido. Pero el mar no la devoró. La devolvió convertida en otra mujer, lúcida, fría y con el fuego de la justicia ardiendo en su interior. De víctima traicionada se convirtió en cazadora. De heredera condenada pasó a desenmascarar una red criminal tan meticulosa como escalofriante, donde abogados, médicos y hasta familiares se aliaban para fabricar una muerte legal para los ancianos ricos e indefensos. Y cuando Margaret regresó, nadie la reconoció, porque la mujer que intentaron enterrar se había transformado en una tormenta capaz de arrasar con todas las mentiras. Pero para entender cómo una madre amorosa pudo convertirse en la tormenta que hizo temblar a toda la alta sociedad de Nueva Inglaterra, debemos regresar a la primera noche de aquella tragedia, la velada conmemorativa por el 2º aniversario de la muerte de Robert Harrison. Esa noche la mansión de los Harrison brillaba con todas sus luces. Decían que era una velada para conmemorar los 2 años desde la muerte del señor Robert, pero nadie hablaba de él más de unas cuantas frases. Sonaban las copas al chocar. Las risas se mezclaban con el perfume, el vino tinto y el olor de los crisantemos blancos. Todo era perfecto, excepto por la mujer vestida de negro sentada en un rincón. Un detalle sobrante en un cuadro demasiado elegante. Margaret permanecía quieta, con las manos entrelazadas. Los rostros pasaban frente a ella. Socios de David, amigas de Vanessa, gente que solo había conocido a Robert en fiestas. Llegaban, murmuraban un par de condolencias tardías y se marchaban con una sonrisa cortés. No recordaba sus nombres, ni necesitaba hacerlo. Al fin y al cabo, no la veían a ella. Miraban al pasado que envejecía con ella. David subió al estrado. La luz amarilla iluminaba su rostro, reflejando la imagen de Robert en otros tiempos. Alto, sereno, seguro. Mi padre siempre creyó que el verdadero valor de una persona está en lo que deja para la siguiente generación, dijo. El salón entero aplaudió, y entre los aplausos Margaret oyó el vacío. El día que Robert murió, fue ella quien sostuvo su mano hasta el último aliento. Ahora, mientras su hijo hablaba de la generación que hereda, comprendió que ya la habían dejado atrás. Vanessa apareció a su lado, con un vestido de terciopelo azul marino y el cabello perfectamente ondulado. Se inclinó y sonrió. «Dios mío, ¿todavía está de pie, mamá? Debería sentarse a descansar. Su generación ya se cansa». Su voz era suave, pero los ojos brillaban con impaciencia. Algunos invitados cercanos escucharon y sonrieron discretamente, como si estuvieran de acuerdo en que los viejos debían saber cuál era su lugar. Margaret sonrió también. «Sí, me sentaré», respondió con calma, y obedeció en silencio. Tomó asiento junto a la ventana, lejos de la multitud. La copa de vino seguía llena. La luz reflejada en el líquido oscuro parecía sangre seca. Afuera empezaba a nevar. Los copos blancos se derretían al tocar el cristal helado. Miró el retrato de Robert colgado en el centro del salón. El hombre que había tomado su mano durante las tormentas de la vida, y que ahora no era más que una imagen enmarcada. Al otro lado del salón, David conversaba con un grupo de hombres de traje. Hablaban de acciones, inversiones, nuevos mercados. Margaret alcanzó a oír la risa de Vanessa. Clara, segura, tan distinta de la voz de aquella mujer que antes la llamaba madre con respeto. Dejó la copa sobre la mesa. Las manos le temblaban un poco. Su sonrisa se fue borrando lentamente.
En su mente aparecieron los recuerdos de las cenas de antes, cuando Robert aún vivía. Toda la familia alrededor de la mesa de madera. David contando historias. Vanessa llamándola señora Harrison con cortesía. Solo habían pasado unos años, y ya la distancia entre ellos era tan grande que no podía alcanzarlos. Los invitados empezaron a despedirse. Alguien estrechó la mano de David y comentó: «¡Qué familia tan maravillosa tiene usted!». Nadie buscó a Margaret para decirle adiós. Cuando el salón quedó vacío y solo se oía el piano a lo lejos, ella se levantó. La luz del techo cayó sobre sus hombros. El brillo en el vestido negro la volvió casi una sombra. Antes de salir, se detuvo frente al retrato de su esposo. Puso una mano sobre el vidrio frío. «¿Lo ves, amor?», susurró. «Ya se olvidaron de mí». Luego salió. La nieve caía más densa, cubriendo su cabello plateado con una capa blanca. Caminó despacio por el porche, sin mirar atrás. Dentro las risas seguían resonando, suaves y lejanas, como si vinieran de un mundo donde ya no existía un lugar para ella. A la mañana siguiente, una capa de neblina cubría el cielo, y la luz débil del sol se filtraba por las ventanas del salón de reuniones. La mesa larga de madera, brillante, estaba cubierta de carpetas gruesas. David se sentaba en la cabecera, con la corbata perfectamente alineada y un aire profesional, frío. A su derecha, Vanessa revisaba su teléfono, el rostro impecablemente maquillado. Apenas lanzó una mirada rápida a su suegra antes de volver la vista a la pantalla. «Será una reunión corta, mamá», dijo David. «Solo vamos a ordenar algunos asuntos sobre los bienes, pensando en el futuro». Margaret asintió sin preguntar más. Ya estaba demasiado acostumbrada a las frases evasivas de su hijo. Un joven abogado con el cabello peinado con brillantina abrió un expediente y comenzó a leer con voz monótona, como si diera las noticias de la mañana. Si la señora Harrison fallece, las inversiones serán transferidas directamente al señor David Harrison, evitando los impuestos de herencia. Además, las acciones del difunto señor Robert se integrarán al fideicomiso familiar. La frase «si la señora Harrison fallece» resonó en la sala iluminada con una claridad metálica. Margaret frunció el ceño. «¿Podría usar otra expresión?», preguntó con una calma que escondía un filo invisible. El abogado se detuvo, incómodo, y miró a David. Él sonrió apenas. «Mamá, solo son trámites. Quiero que todo esté claro para evitar problemas más adelante». «¿Más adelante de quién?», preguntó ella. David guardó silencio. Vanessa levantó la vista sonriendo con cortesía. «Solo queremos cuidar de usted, mamá. Ya sabe, estos papeles son tan complicados. Es mejor que David se encargue. Así usted no se cansa». Margaret la observó. No había preocupación en su rostro, solo cálculo envuelto en amabilidad. Buscó en los ojos de su hijo algún rastro de afecto, pero él seguía revisando los documentos, concentrado, como si la reunión no tuviera nada de personal. El abogado prosiguió. «También deberíamos revisar el fondo de beneficencia de la señora. Si la señora Harrison fallece, dicho fondo podría integrarse al patrimonio principal, asegurando el beneficio de la familia». «¿Asegurando para quién?», murmuró Margaret. Nadie respondió. El sonido de las plumas firmando y las hojas moviéndose se mezclaban en un murmullo constante, como olas que iban borrando su nombre de todos los papeles. Recordó el día en que Robert murió. Al firmar su último documento, él le había tomado la mano y susurrado: «No dejes que nadie decida por ti». Aquella frase regresó ahora, difusa, pero punzante.
Puso la mano sobre la mesa. El frío del mármol le recorrió la palma y la hizo temblar. Vanessa se levantó para servir agua y dijo en voz baja, pero lo bastante fuerte para ser oída: «No se estrese tanto, mamá. Hablar de la muerte no significa desear que llegue pronto». Sonrió y se dio vuelta. David cerró la carpeta. «Entonces está decidido. Solo tiene que firmar en algunos lugares y yo me encargo del resto». Margaret miró la hoja frente a ella. La primera línea decía: transferencia de la administración de los bienes de la señora Margaret Harrison al heredero directo en caso de incapacidad o fallecimiento. Dobló el papel lentamente sin firmarlo. Cuando terminó la reunión, todos se dieron la mano. Vanessa, con voz dulce, dijo: «Mamá debería descansar. Nosotros nos ocuparemos de todo». Margaret salió al pasillo. La luz blanca del sol se reflejaba sobre el piso de mármol helado. En ese instante comprendió que no necesitaban esperar su muerte. Solo necesitaban su firma. Y al cruzar la puerta, entendió que su vida había sido ordenada y archivada sobre aquella mesa, como un bien a punto de liquidarse. Semanas después de la reunión financiera, la casa de Margaret empezó a convertirse poco a poco en el hogar de otra persona. El archivo de su despacho fue organizado para que todo quedara más ordenado, pero cuando buscó algunos documentos antiguos, habían desaparecido. David aseguró que solo los había acomodado para evitar extravíos. Su tarjeta bancaria fue cambiada por una nueva, más segura. Las cuentas en línea ahora exigían verificación a través del teléfono de él. «Solo queremos que esté tranquila, mamá», dijo Vanessa con una dulzura imposible de rechazar. «Ya no tiene que preocuparse por esos papeles. Descanse, por favor». Al principio, Margaret quiso creer que era preocupación genuina. Pero cuando su coche fue llevado al taller y nunca regresó, y cuando la vieja empleada doméstica fue reemplazada por una muchacha joven que informaba cada uno de sus movimientos a Vanessa, comprendió que todo estaba cambiando de rumbo. Su casa ahora tenía cerraduras electrónicas, de esas que solo se abrían con la huella dactilar de David. Una mañana intentó salir a caminar hasta la florería del vecindario. La muchacha la detuvo, con voz amable pero firme. «Señora Harrison, el doctor dijo que no debía salir sola. Podría caerse». «¿Caerme? He vivido aquí 40 años. Solo sigo las órdenes del señor David, señora». Margaret se quedó quieta, la mano apretando el pomo de la puerta. Esa sensación de ser tratada como una niña desobediente le encendió la sangre en la cara. Volvió a su habitación y cerró la puerta. Todo lo que antes le era familiar: el reloj de Robert, los marcos con fotos antiguas. Ahora estaba acomodado con un orden tan perfecto que parecía sin vida, como en un asilo de lujo. Por la tarde, David llegó acompañado de un hombre con bata blanca. «Este es el doctor Peterson, especialista en neurología», dijo. «Solo quiero asegurarme de que estás bien, mamá». El médico sonrió y le dio la mano. Le hizo unas preguntas sencillas. «¿Recuerda qué día es hoy? 4 más 7, ¿cuánto es? ¿Siente que olvida cosas con frecuencia?» Margaret respondió todo con calma y precisión. Pero cuando él escribió en su libreta, alcanzó a leer la línea: «Presenta signos leves de deterioro cognitivo. Requiere seguimiento». «¿Qué está escribiendo?», preguntó ella. El médico sonrió condescendiente. «Solo una evaluación preliminar, nada grave». David intervino con tono dulce. «Ve, mamá. Te dije que deberías dejarme ayudarte. A veces olvidas cosas pequeñas y yo solo quiero asegurarme de que estés a salvo». Margaret guardó silencio.
Recordó que la semana anterior David le había preguntado: ¿recibiste la factura de la luz? Escuché que la pagaste 2 veces. En aquel momento había reído, pensando que él solo exageraba. Ahora todo empezaba a encajar. Los pequeños errores amplificados, los descuidos convertidos en síntomas. Cuando el médico se fue, David sacó un papel. «No te enojes, mamá. Solo quiero protegerte de los problemas. Preparé un poder temporal, solo necesitas firmar aquí. Así puedo ayudarte con los pagos, las cuentas». Margaret leyó la página. En el centro, en letras grandes, decía «Poder notarial». Dejó el bolígrafo sobre la mesa sin firmar. «No necesito que nadie me administre», dijo en voz baja. David sonrió, pero su mirada se volvió helada. «Deberías pensarlo. Algún día me lo agradecerás». Cuando la puerta se cerró, Margaret quedó sola en la habitación bañada por la luz blanca. Afuera, el sonido del coche alejándose se desvaneció. Miró alrededor. Cada rincón familiar se había vuelto ajeno. Todo seguía en su sitio, pero algo esencial había cambiado. Ya no era considerada una persona capaz de decidir. La estaban borrando de su propia vida, línea por línea, firma por firma, palabra por palabra, todas dichas con la suavidad de un cuidado fingido. Y por primera vez, en el silencio, comprendió con claridad lo que estaban preparando. Un guión perfecto para el día en que ya no estuviera lo bastante lúcida. Esa mañana, el cielo era tan azul que parecía irreal. El muelle relucía bajo el sol y las gaviotas gritaban sobre las velas de los barcos. David recibió a su madre con una sonrisa rara vez vista, ofreciéndole la mano para subir al yate. «¿Ves, mamá? Te dije que el aire del mar te haría bien. Hoy solo vamos a relajarnos. Nada de papeles, nada de reuniones». Margaret asintió. 6 semanas después de su operación de cadera, aún caminaba despacio, pero su rostro había recuperado algo de color. El toque de su hijo la enterneció por un instante, solo un instante, porque a su lado Vanessa resplandecía demasiado. Llevaba un vestido blanco que se agitaba con el viento y sonreía al entregarle una mimosa helada. «Tómela, mamá, es ligera, pura naranja y alegría». El yate se deslizó suavemente lejos del muelle. Las olas golpeaban el casco, devolviendo reflejos brillantes que hacían del paisaje una postal. Del altavoz salía un jazz suave. David hablaba de su trabajo, de un nuevo proyecto, de los planes para el futuro de la familia. Margaret escuchaba y sonreía, aunque algo no encajaba. Su nuera estaba demasiado dulce, y su hijo demasiado atento. «¿Cómo se siente, mamá?», preguntó Vanessa con voz clara. «Escuché que cambió el testamento, ¿o me equivoqué?». Margaret se quedó quieta un segundo. «No, no lo he cambiado. Todo sigue como Robert lo dejó». David sonrió, una sonrisa tan amable que le dio escalofríos. «Ya sabe, mamá, esos documentos deben actualizarse con frecuencia. Solo queremos que esté tranquila. Por ejemplo, un poder temporal, por si llegara a tener algún problema de salud. Así podría ayudarte rápidamente». Margaret dejó la copa sobre la mesa de madera pulida y lo miró. «¿Problemas? Creo que todavía recuerdo perfectamente los números de mis cuentas, David». Vanessa rió, levantando el teléfono. «Ay, ustedes dos tan serios. Vamos a sonreír, una selfie para recordar este paseo familiar». Acomodó el ángulo inclinando la cabeza para que la luz del sol bañara el rostro de Margaret. Tomó unas fotos y bajó el teléfono. La cámara seguía encendida. La pequeña luz en la esquina parpadeaba sin descanso. David sirvió más vino. «¿Sabes, mamá? El abogado dice que si firmas el poder notarial, todo sería mucho más fácil.
No tendrías que preocuparte por facturas, propiedades o contratar personal. ¿Crees que necesito que me cuiden? Su voz se volvió más lenta, más grave. No es eso, mamá. Solo que a veces olvidas cosas, como aquella vez que perdiste las llaves. Esa vez tú te las llevaste. Bueno, algo así. La música seguía sonando, pero ahora el jazz tenía un ritmo opresivo, como un telón que oculta algo. El aire salado, el brillo del sol, el aroma metálico del mar. Todo se mezclaba con la sensación de que algo se torcía en el fondo. Vanessa volvió a levantar el teléfono con voz un poco más alta. «Mamá, repita eso. ¿Verdad que todavía maneja bien sus finanzas?» Margaret frunció el ceño, sin entender por qué lo preguntaba otra vez. «Claro, no estoy loca. Solo bromeaba», respondió Vanessa, pero su dedo seguía sobre el botón de grabar. Siguieron conversando, frases triviales, inocentes en apariencia. Pero cada palabra era una pieza más del guión que Margaret aún no alcanzaba a ver. Risas, copas, comentarios sobre dinero, afirmaciones que más tarde se cortarían y se convertirían en pruebas. Cuando el yate se detuvo en aguas tranquilas, David se puso de pie, pasó un brazo por los hombros de su madre y señaló el horizonte. ¿No es hermoso, mamá? Papá habría amado este lugar. Margaret sonrió y asintió, pero sintió un frío súbito en el pecho. Bajo la luz cegadora del sol, la sonrisa de su hijo y de su nuera se volvió demasiado brillante. Una luz que solo servía para ocultar la sombra que empezaba a formarse en medio del mar. El sol había llegado a su punto más alto, y la luz caía a plomo sobre la cubierta, haciendo que el mar destellara como miles de pequeños espejos. El almuerzo estaba servido, la botella de champaña medio vacía, y la sonrisa de David había cambiado. Ya no era la amabilidad forzada de la mañana, sino algo más liso, frío y deliberado. Vanessa estaba frente a Margaret, girando lentamente su copa, con la mirada paciente de quien ha esperado el momento exacto. «Mamá», dijo David con voz grave, suave hasta lo sospechoso, «¿podemos hablar un momento?» Margaret levantó la vista y asintió con calma. El viento marino soplaba, trayendo consigo el olor a sal y a metal. «Solo quiero que firmes unos papeles. Nada importante», continuó él. «El poder notarial y una pequeña actualización del testamento. Todos en la empresa dicen que es lo correcto. Y tú sabes, mamá, podemos hacerlo por las buenas o por las malas». Ella dejó la copa sobre la mesa y lo miró largo rato. «¿Y si me niego?», preguntó despacio, con una voz tan afilada como un cuchillo. David apretó los labios. Por un instante el mundo se detuvo. Solo el zumbido del motor y el golpe del agua contra el casco rompían el silencio. Vanessa se levantó, dio la vuelta hasta quedar detrás de Margaret. Su perfume, dulce y punzante, se mezcló con el aire salado. Se inclinó cerca de su oído, su voz apenas un susurro. «Entonces, adiós, mamá, y saluda a los tiburones». Las palabras flotaron en el aire entre dos latidos. Margaret giró la cabeza, dispuesta a responder, pero el empujón llegó rápido, tan leve que parecía imposible. Un simple toque bastó para que la mujer, aún convaleciente de la cadera, perdiera el equilibrio. Cayó hacia atrás, las manos buscando en vano un punto donde sostenerse. El agua estalló a su alrededor como un espejo hecho trizas. Luego silencio. El frío la envolvió. El agua le llenó los oídos, la boca. El sabor salado le subió hasta el cerebro. Desde la cubierta, la voz de David descendía rota por el viento. «Mamá, Dios mío, mamá». Pero enseguida escuchó a Vanessa, calmada, casi aburrida. «No te asustes, amor. Todo está bajo control». Margaret logró salir a la superficie una vez.
apenas para ver la silueta de su hijo en el borde del yate, inclinado hacia adelante, las manos quietas, sin intentar alcanzarla. El sol detrás de él lo volvió una sombra borrosa. El frío la mordía como 1000 cuchillas bajo la piel. Movía los brazos pesadamente, pero el vestido y los zapatos la arrastraban hacia abajo. El motor rugió. El yate giró lentamente y se alejó, dejando tras de sí un rastro de espuma blanca. Levantó la vista una última vez hacia el sol. En su mente apareció la sonrisa de Robert, su voz suave, sus manos cálidas sobre sus hombros. «Si me voy antes que tú, no dejes que nadie te hunda», le había dicho en broma. Ahora esas palabras resonaban como su único salvavidas. Se quitó los zapatos, golpeó el agua con fuerza y comenzó a nadar contra las olas. Cada respiración era una herida en el pecho. No sabía cuánto más podría resistir. Solo sabía que si se detenía, ellos la matarían de verdad. No con el agua, sino con la pérdida de su dignidad. Sobre el mar, los reflejos del sol danzaban como si celebraran. El yate se hacía cada vez más pequeño, hasta volverse un punto blanco en el horizonte. Ya no había voces, ni música, ni vino. Solo el latido acelerado de su corazón y un pensamiento final, nítido como el filo de una promesa. Si sobrevivo, haré que nunca olviden este empujón. La superficie del agua era tan oscura como la tinta, mientras el sol se inclinaba hacia el oeste. Margaret flotaba en medio del mar, exhausta, la respiración entrecortada, cada músculo separándose de su cuerpo. El sonido del motor se fue alejando hasta desaparecer. Solo quedaban las olas y el viento. No sabía cuánto tiempo había estado nadando. Solo sentía la cabeza girarle y los párpados pesados. Un momento después, entre la niebla de la conciencia, oyó otro motor, más pequeño, ronco, con el tono áspero de un hombre que había vivido toda su vida en el mar. «¡Santo Dios, señora! ¡Aguante! ¡No suelte la cuerda!». Una voz grave y áspera tronó sobre las olas. Luego algo cayó cerca. Una cuerda. Su instinto la hizo agarrarla. Unos brazos fuertes tiraron con decisión. Bajo la luz del atardecer apareció un rostro curtido por el sol, surcado de arrugas. Unos ojos azul grisáceo donde se notaban los años de sal y viento. «¿Qué hace en medio del océano?», preguntó el hombre mientras tiraba de ella. Margaret jadeaba, la voz entrecortada. «El yate, mi hijo, ellos me empujaron». «¿La empujaron?». Él la miró sorprendido. «Por el amor de Dios. Está bien, suba». La arrastró hasta la cubierta de madera rugosa. Empapada, temblando, Margaret sintió el cuerpo volver a pesar. El hombre le echó encima una manta de lana vieja que olía a sal y a aceite de motor y le envolvió los hombros. «Me llamo Jake Morrison», dijo. «Tuvo suerte, señora. Mi nieto y yo estábamos recogiendo las redes. Si no, nadie la habría visto». «Por favor», susurró ella, «no le diga a nadie, no llame a rescate». Jake frunció el ceño. «¿Está bromeando?». «Estuvo a punto de morir». «Escúcheme», dijo Margaret tomando su mano, los ojos húmedos pero encendidos. «Quien me empujó vendrá por el cadáver, no a rescatar a la víctima. Si da aviso, ellos terminarán el trabajo». Jake la miró en silencio durante un largo momento. Había visto muchas cosas extrañas en el mar, fugitivos, mentirosos, gente asustada. Pero esa mirada era distinta, desesperada y lúcida al mismo tiempo. Finalmente asintió. «De acuerdo, le creeré, pero tendrá que contármelo todo». Mientras el pequeño barco cortaba las olas rumbo a la costa, Margaret narró entre jadeos y temblores la historia del hijo, la nuera, los poderes notariales, la fiesta,
el empujón. Jake no interrumpió. Solo manejaba, asintiendo de vez en cuando el rostro sombrío. Cuando el sonido del oleaje golpeando el casco se volvió más suave, murmuró: «El hijo que hace eso no merece llamarse hombre». Atracaron en un muelle de madera donde la luz amarillenta de una posada vieja se extendía sobre el agua. «Iremos con la señora Chen», dijo Jake. «Es la más discreta que conozco». La señora Chen tenía unos 70 años, menuda, con el cabello blanco recogido y unos ojos duros pero bondadosos. Al ver a Margaret no hizo preguntas, solo dijo: «Si alguien viene del mar, se le da un lugar seco. Lo demás se arregla mañana». Le entregó una taza de sopa caliente, una toalla seca y una habitación pequeña en el piso superior. Esa noche, por primera vez en días, Margaret no oyó cerraduras electrónicas ni voces diciéndole: «No se canse, mamá». Se sentó en el cuarto con la ventana abierta al mar, escuchando el golpeteo constante de las olas, el olor a sopa de pollo, el calor regresando lentamente a su pecho. Afuera, Jake y la señora Chen conversaban en voz baja en el porche. Un murmullo grave, firme, como de dos personas que discuten cómo proteger algo valioso. Margaret permaneció inmóvil, apretando la manta entre los dedos. Su mirada se perdió en el horizonte oscuro. A lo lejos, los destellos de los barcos pesqueros parpadeaban como estrellas. En medio de aquella inmensidad, por primera vez, sintió que realmente seguía viva. 3 días después, todos los canales de noticias de la región hablaban del mismo nombre: Margaret Harrison. La llamaban la viuda adinerada, símbolo de la bondad, desaparecida tras un paseo en yate con su familia. Los noticieros repetían las mismas frases cuidadosamente escogidas: leve demencia senil, trágico accidente, desaparecida en el mar tras caer accidentalmente al agua. Margaret estaba sentada en la habitación del piso superior de la posada de la señora Chen. La vieja televisión parpadeaba con una luz pálida. Llevaba el suéter prestado de Jake y sostenía una taza de té humeante entre las manos. Cuando las imágenes de David y Vanessa aparecieron en pantalla, el corazón se le encogió. David estaba de pie frente a la mansión, el rostro serio, la voz quebrada. Mi madre luchó contra el Alzheimer durante muchos años. Solo queríamos que descansara, pero quizá eligió irse en paz. A su lado, Vanessa lloraba con precisión, una mano sujetando un pañuelo, la otra sobre el brazo de su esposo. Miraba hacia el cielo como si hablara con un ángel. El presentador añadió con tono melancólico: un ejemplo de su generación, pero lamentablemente la enfermedad del olvido la llevó a perderse. Un final triste. Margaret observó la foto que habían usado. Una imagen de su cumpleaños del año anterior, tomada justo cuando la luz del flash la obligó a entrecerrar los ojos. Habían elegido ese instante exacto para ponerlo en los periódicos con el pie de foto. Margaret Harrison, 68 años, paciente de Alzheimer. Fue como una puñalada profunda. Morir ya era una humillación, pero ser enterrada bajo una mentira, la de que había perdido la mente, la voluntad, era algo imperdonable. Escuchó a Vanessa en televisión hablar de las veces que mamá confundía mi nombre o no recordaba que papá había muerto, fingiendo ahogo entre sollozos. David bajaba la cabeza, con lágrimas perfectamente calculadas. Todo se desarrollaba con la fluidez de un guión ensayado. El funeral se celebró en la iglesia de Saint Anne con coro y decenas de reporteros. En la pantalla, el ataúd cubierto de flores blancas avanzaba lentamente por el pasillo,
mientras los asistentes inclinaban la cabeza. En la primera fila, David y Vanessa, vestidos de negro, tomados de la mano, la imagen exacta del dolor. La señora Chen, mirando la transmisión, negó con la cabeza. Actúan mejor que en una película. Margaret no respondió. Sus ojos no se apartaban del televisor. Cada sonrisa compasiva, cada ramo de flores, era una bofetada invisible. Antes creía que no había humillación mayor que la traición, pero ahora comprendía que existía una peor. Cuando te arrebatan la dignidad y construyen una versión deformada de ti para que el mundo te compadezca. Al final de la ceremonia, el presentador leyó las últimas líneas. La familia Harrison pide al público respetar su privacidad y, en lugar de enviar flores, realizar donaciones al Fondo Nacional de Alzheimer. Margaret apagó la televisión. La habitación quedó en silencio. Afuera, las olas golpeaban suavemente la orilla. El viento silbaba entre las rendijas de la ventana. Se enderezó, respiró hondo, sintiendo cómo el frío empezaba a disiparse del pecho. Enterraron a la persona equivocada. Murmuró con voz baja pero firme, como una promesa. Sigo viva. Desde el porche, Jake la oyó y asintió despacio. Y nadie creerá la verdad excepto usted, dijo. Margaret lo miró. En sus ojos había una luz distinta. No importa, respondió. La verdad me necesitará algún día, y cuando llegue ese momento, yo seré quien la saque a la superficie. Miró por la ventana. El cielo de la tarde era gris, pero en el horizonte una línea delgada de luz comenzaba a brillar, débil pero constante, como la voluntad recién encendida de la mujer a quien el mundo había dado por loca y perdida en el fondo del mar. Llovía suavemente toda la mañana cuando Jake llegó a la posada en su vieja camioneta. Traía con él a un hombre de mediana edad, alto y delgado, con un abrigo largo y unos ojos afilados como cuchillas. Este es Danny Crawford, presentó Jake. Antes era investigador de la policía estatal. Ahora trabaja por su cuenta. Puede confiar en él. Danny estrechó la mano de Margaret con un apretón firme y cálido. He escuchado su historia, dijo con voz ronca pero serena. Si todo lo que cuenta es cierto, no estamos hablando solo de un intento de asesinato, sino de un sistema completo. Necesito todo. Nombres, documentos, cualquier persona involucrada y en especial quien maneja sus finanzas. Margaret le entregó la carpeta que Jake la había ayudado a reunir. Copias de papeles, recibos de transferencias, recortes de prensa sobre el accidente en el mar. Danny hojeó las páginas con atención hasta que sus ojos se detuvieron en una firma. Miranda Torres. Este nombre me resulta familiar, dijo despacio. Torres fue investigada indirectamente por varios casos de transferencias sospechosas en Boston. Nunca hubo pruebas suficientes, pero las víctimas tenían algo en común. Eran ancianas, con dinero, y de repente perdían la capacidad legal. 2 meses después morían, siempre accidentes, y las familias más ricas. Margaret guardó silencio. Ese nombre despertó un recuerdo borroso. Miranda Torres. Mi esposo la mencionó una vez. Robert contrató su firma para reestructurar el fondo de beneficencia hace unos años. Danny levantó la mirada. Entonces ella conocía todos los detalles del patrimonio de su marido. La habitación quedó en silencio un largo instante. La señora Chen colocó suavemente una taza de té sobre la mesa. Entonces ellos no se lo inventaron, murmuró. Alguien los instruyó. Danny asintió. Torres tiene toda una red. Médicos, abogados, falsificadores de historiales clínicos. Enseña a los hijos codiciosos cómo robar legalmente a sus padres.
usando el pretexto de enfermedades mentales. Todo perfectamente válido en el papel. Nadie investiga porque nadie cree en la palabra de una anciana confundida. Cada palabra cayó como una piedra, confundida. La palabra resonó en la mente de Margaret como un disparo. Recordó el diagnóstico de deterioro cognitivo leve, las frases dulces de Vanessa, las veces que David le había dicho: firma, mamá, así te ahorras molestias. Nada había sido casual. Era un guión cuidadosamente escrito. ¿Cuántas personas como yo hay?, preguntó. Danny abrió su libreta, su voz tan calma que helaba. Según los registros públicos, al menos 6 casos este año. Pero sospecho que el número real triplica eso. Todos murieron de accidentes o paros cardíacos. Y en cada documento aparece un mismo nombre: Miranda Torres. Jake guardó silencio unos segundos antes de murmurar: Dios mío, una fábrica de matar pero legal. Margaret asintió lentamente. Y yo solo soy una de las piezas. Se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera la lluvia caía finamente, cubriendo el cristal con una neblina gris. A lo lejos el mar se extendía oscuro, tan pesado y turbio como el nudo en su pecho. Una mezcla de miedo y furia. En el reflejo del vidrio vio su propio rostro, los ojos hundidos, pero más brillantes que antes. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Jake. Primero, respondió Danny, necesitamos pruebas. Tiene que recordar todo. ¿Cuándo apareció Torres? ¿Qué documentos firmó? ¿Quién la presentó? Quiero reconstruir el camino del dinero y de los contratos. Margaret se giró despacio. Si lo logramos, dijo con voz baja pero firme, esto dejará de ser mi historia, será una purga. Nadie habló. Afuera el trueno retumbó a lo lejos, trayendo con el viento el olor espeso del mar. La señora Chen encendió una lámpara pequeña. Su luz cálida iluminó el rostro de Margaret, pálido pero endurecido. Ella murmuró: ellos creen que estoy muerta. Perfecto. A partir de ahora usaré mi propia muerte para desenterrar la verdad. Esa noche no había luna. El viento rugía entre los viejos robles de Beacon Hill. Margaret caminaba envuelta en el abrigo oscuro de Jake. Una figura pequeña pero decidida deslizándose en la penumbra. Al final de la calle apareció su antigua casa. La misma donde había vivido 35 años junto a Robert, donde alguna vez hubo risas, olor a pan recién horneado y notas de piano al caer la tarde. Ahora todo estaba en silencio. Solo una luz amarilla se filtraba por las rendijas de las cortinas, como el suspiro de alguien que duerme tranquilo sobre una pila de pecados. La puerta trasera seguía con cerradura, pero la vieja llave que llevaba en el bolsillo encajó. El pequeño clic del cerrojo sonó tan fuerte que contuvo el aliento unos segundos. Nadie se movió. Empujó la puerta y entró, cerrándola con cuidado detrás de sí. La casa que conocía se había vuelto extraña. Todo brillaba demasiado, olía a perfume nuevo, a cuero caro, no al aroma de madera y libros que solía habitar allí. Sobre la mesa del comedor, un jarrón de orquídeas blancas, las favoritas de Vanessa. Encendió una linterna pequeña y avanzó despacio por el pasillo. La sala estaba impecable, tan ordenada que resultaba fría. Las fotos donde aparecía su rostro habían desaparecido. En su lugar, retratos recientes de David y Vanessa, sonrientes posando frente al yate desde el que la habían empujado. Continuó hasta el despacho de Robert. La puerta entreabierta dejaba salir un olor a papel nuevo, tinta y perfume fuerte. En el escritorio había montones de documentos.
Margaret se sentó y empezó a revisar uno por uno. De pronto su corazón se detuvo. En la primera página de una carpeta se leía, en letras mayúsculas, Proyecto Margaret. Abrió el archivo. Había un plan detallado, fechas, notas sobre comportamientos a documentar, nivel de deterioro cognitivo, reacción ante cuestionamientos. Una lista de nombres: Dr. Peterson, abogada Torres, Vanessa Harrison, David Harrison, y al final una sección titulada Fase 3, Solución Humanitaria. Debajo, garabateado a mano, Final en el mar, asegurar ausencia de sospechas. Las manos le temblaban. Las palabras se desdibujaron bajo la luz. Todo lo que había sospechado estaba allí. No había sido un impulso, sino un asesinato planeado con más de un año de anticipación. Un sonido leve interrumpió el silencio. Provenía del piso de arriba. Era rítmico, suave como una respiración. Margaret alzó la vista, el corazón desbocado. Luego lo oyó con claridad, el llanto débil de un bebé. Apagó la linterna. Subió las escaleras despacio. El sonido salía del antiguo cuarto de Amanda, su hija. La puerta estaba entreabierta. Una luz cálida se filtraba desde dentro. Entró. Entre juguetes nuevos, un Moisés blanco reposaba junto a la ventana. Dentro, un bebé envuelto en mantas lloraba quedamente. Sobre la mesa, un biberón todavía tibio. No había nadie más. En la cómoda, un documento, un certificado de nacimiento. Lo tomó y leyó. Robert Jr. Harrison, nacido el día 12 del mes actual. Padre, David Harrison. Madre, Vanessa Harrison. Soltó el papel, el pecho apretado. Vanessa llevaba vestidos ceñidos en el yate hacía apenas unos días. No podía haber dado a luz 3 semanas antes. La respuesta le llegó como una cuchillada. Ese niño no era suyo. Margaret lo levantó en brazos. El llanto se calmó. Su piel era suave, el cabello oscuro, el olor a leche recién tomada. Una criatura perfecta, traída al mundo para ocultar un crimen. Miró hacia la ventana, el puño apretado. Si ese niño existía, significaba que en algún lugar había una madre a la que le habían arrebatado a su hijo. ¿Cuántos años tendría? ¿Sabría que su bebé seguía vivo? ¿O Miranda Torres ya la habría enterrado junto con su secreto? La respuesta era clara como el agua helada. Torres no solo mataba ancianos, también compraba, vendía y enterraba el futuro de niños inocentes. Dejó al bebé en el Moisés y le acomodó la manta. «No tengas miedo», susurró. «No dejaré que vuelvan a matar a nadie». Afuera, el viento golpeó las ventanas, haciendo vibrar los cristales. Margaret guardó la carpeta del proyecto Margaret en el abrigo y salió del cuarto, lanzando una última mirada al bebé. La prueba viviente de un crimen que superaba incluso la codicia humana. La mañana en Boston estaba extrañamente tranquila. En la pequeña habitación de la señora Chen, Margaret se sentaba frente a la mesa de madera, una hoja en blanco delante, la pluma de Robert entre los dedos. Escribía despacio, cada trazo redondo y firme, como si respirara a través de las palabras. Queridos David y Vanessa, los rumores sobre la muerte de su madre han sido un poco exagerados. Nos vemos pronto, mamá. Dobló la carta con cuidado, la metió en un sobre blanco, lo selló y firmó en el reverso con esa caligrafía que solo su hijo podía reconocer. «Jake», dijo con una calma que resultaba extraña, «llévala al despacho de la abogada Torres. Asegúrate de que la reciban a la hora del almuerzo». Aquella tarde toda la ciudad supo del pánico que estalló en el edificio de vidrio de Tremont Street. Cuando el mensajero entró,
Vanessa estaba sentada junto a Miranda Torres, firmando los documentos finales de la herencia. La carta fue entregada en mano a David. Él la abrió, leyó las primeras líneas y se quedó inmóvil. La sangre le abandonó el rostro. Vanessa la tomó, la leyó también y el temblor le recorrió las manos. Sus ojos se clavaron en la firma, la tinta azul, el trazo inconfundible que había visto cientos de veces en los cheques de la cuenta familiar. «No puede ser», murmuró la voz áspera. Miranda frunció el ceño. «¿Qué sucede?» David no respondió. Miró por la ventana y por un instante creyó verla. La figura pequeña de su madre, con un abrigo gris de pie al otro lado de la calle, observándolo fijamente. Pero cuando salió corriendo, solo encontró el viento moviendo las hojas de los robles. Esa noche regresaron a casa con los rostros pálidos. Vanessa no dejaba de hablar, intentando encontrar una explicación racional. Alguien los estaba engañando, tal vez una broma cruel, una falsificación. Pero David guardaba silencio. No durmió. Se quedó sentado mirando el marco vacío donde, hacía años, había colgado la foto de su boda. Su madre y Robert sonriendo, juntos, antes de que todo se corrompiera. Cuando el reloj marcó las 8, el llanto de un bebé rompió el silencio del piso superior. Vanessa se sobresaltó. «¿Dónde está la niñera?», dijo subiendo las escaleras. David la siguió. El pasillo estaba oscuro. Una franja de luz cálida se filtraba desde la sala. Doblaron la esquina y allí estaba Margaret, sentada en su viejo sillón, el que Robert le había regalado en su 20º aniversario. La luz dorada bañaba su rostro, más delgado pero sereno, con una calma que helaba. En sus brazos el bebé dormía, envuelto en una manta blanca. «Hola, hijos», dijo con una voz tan suave como el viento. «Los veo un poco confundidos». Vanessa retrocedió, la boca abierta, sin poder articular palabra. David se quedó congelado. Por un momento ninguno supo si miraban a una mujer viva o a un fantasma. Margaret acarició la mejilla del niño. «Pensé que esta vez podríamos hablar como una verdadera familia». «Usted», tartamudeó Vanessa, «usted está muerta». «Tal vez», respondió Margaret, pero parece que el mar no estuvo de acuerdo. El silencio cayó pesado. Solo el tic-tac del reloj marcaba el tiempo. «¿Mamá?», murmuró David tragando saliva. «¿Qué quiere?». «Nada», contestó ella con los ojos aún fijos en el bebé. «Solo ver mi casa y comprobar si, después de enterrarme, lograron encontrar un poco de paz». Vanessa se dejó caer en una silla. Su voz temblaba. Solo queríamos protegerla. Ya no estaba lúcida, confundía los papeles, olvidaba cómo firmar. Margaret la interrumpió, la voz baja pero cortante. «Nunca olvidé quiénes eran ustedes». David la miró, el miedo pintado en cada gesto. La mujer frente a él ya no era la víctima frágil de antes. Parecía una fuerza salida del mismo océano, silenciosa, pero imposible de doblegar. Margaret depositó al bebé en la cuna y se puso de pie. «No teman. No vine a hacer daño. Solo quiero que nos miremos a los ojos una última vez, antes de que las mentiras se derrumben». Sus palabras cortaron el aire como un cuchillo. Luego giró. Caminó lentamente hacia el pasillo. La luz se reflejó en sus hombros, y su sombra pequeña y firme se alargó sobre el suelo. Nadie habló. Cuando la puerta se cerró, Vanessa rompió en llanto. David cayó de rodillas. Afuera, el viento golpeaba los ventanales, y a lo lejos, el reloj dio las 9. La hora en que una mujer muerta había regresado al hogar de quienes la habían asesinado. Esa tarde, el cielo estaba cubierto por una capa espesa de nubes.
Una luz gris se deslizaba a través de los grandes ventanales de la casa de los Harrison. Margaret se sentaba en su viejo sillón, el mismo lugar donde había estado la noche anterior. Sobre la mesa un pequeño grabador negro destellaba con una luz roja intermitente. Frente a ella, David y Vanessa se sentaban juntos, los rostros cansados, una mezcla de miedo y derrota. La puerta principal estaba entreabierta. Una ráfaga de aire frío agitaba las cortinas. «Creo que hoy deberíamos hablar con claridad», dijo Margaret. Su voz era tranquila, pero cada palabra sonaba firme, inquebrantable. No sobre el pasado, sino sobre lo que ustedes hicieron, paso a paso. David intentó hablar, pero ella levantó la mano. «No, hijo. Hoy yo hablo. Ustedes escuchan». Sacó de su bolso un fajo de documentos, impresos, fotos, facturas. «Esto es el proyecto Margaret, el plan para eliminarme. Aquí están las notas, fechas, testigos. Y esto», añadió sacando otro papel, «es el expediente del bebé que compraron a través de la red de Miranda Torres. Una chica de 17 años, Sarah Collins. Murió en el hospital Whitmore el mismo día en que su supuesto hijo nació». El rostro de Vanessa se volvió ceniza. «Está mintiendo», murmuró. «Nadie murió». Margaret encendió el grabador. La voz de Torres llenó la habitación, clara y helada. «Operación perfecta. La paciente no sobrevivió, pero tenemos al bebé». El aire se congeló. David se desplomó en la silla con las manos en la cabeza. «Dios mío». Margaret lo observó sin odio, pero con una tristeza insondable. «¿Has olvidado quién eres, David? Te enseñé que los Harrison no usan el dinero para enterrar a otros, sino para ayudarles a vivir. Pero vendiste la sangre de tu padre al diablo». El rugido de un motor llegó desde el exterior. Vanessa se sobresaltó. «Es Miranda. Ella viene. Debe irse ahora, si no...» Margaret sonrió apenas. «Lo sé». La puerta se abrió de golpe. Miranda Torres entró con su abrigo largo y una sonrisa cortés, la de alguien convencido de tener todo bajo control. «Me dijeron que había un problema», dijo. «Señora Harrison, qué milagro verla con vida». «Gracias», respondió Margaret serena. «Yo también estoy sorprendida. Tal vez Dios quiso que me quedara un poco más para oír su confesión». Torres arqueó una ceja. «¿Confesión?» «Sí, la de sus crímenes». Margaret señaló el grabador. «Durante mucho tiempo creí ser la única víctima. Pero usted ha hecho esto con docenas de familias. Ha usado la ley para matar, falsificado documentos, robado vidas». Torres soltó una risa aguda, cortante. «Usted no tiene nada salvo acusaciones. ¿Quién va a creerle a una anciana con Alzheimer que volvió de entre los muertos?» Margaret no respondió. Un segundo después, se oyó el sonido metálico de una puerta y el golpe de botas pesadas sobre el piso de madera. «Miranda Torres está arrestada por conspiración para cometer asesinato, fraude financiero y homicidio múltiple. FBI, no se mueva». Torres se giró, horrorizada. Agentes armados irrumpieron desde todas las direcciones, armas en alto. Una mujer se adelantó y comenzó a leerle sus derechos. David y Vanessa permanecieron petrificados. Las linternas iluminaron sus rostros pálidos, inmóviles. Torres intentó correr, pero dos agentes la sujetaron con fuerza, torciéndole los brazos a la espalda. Margaret siguió sentada. No sonrió, no habló. Solo observó con calma, como alguien que había visto ese desenlace desde el principio. Cuando los agentes se la llevaron, una de las mujeres se acercó y le dijo: «Gracias, señora Harrison. Sin usted nunca habríamos atrapado a esta mujer». Margaret asintió suavemente. «Yo no hice nada, solo conté la verdad».
El silencio volvió a llenar la casa. Vanessa cayó al suelo sollozando. David levantó la vista hacia su madre, la voz quebrada. «Mamá, ¿qué les dirás?» Ella se levantó. Se acercó y puso una mano sobre su hombro. «No hay nada que decir. Ustedes mismos se arrojaron al mar». Lo miró fijamente. «Yo solo estuve en la orilla observando». Luego se dio la vuelta y caminó hacia la salida. La luz del ventanal se derramó sobre su cabello plateado. Detrás de ella, el llanto ahogado de Vanessa se mezclaba con el murmullo lejano de las olas en la bahía. Un eco triste que marcaba el fin del último juego. Un año después, el cielo de Massachusetts tenía la claridad del comienzo de la primavera, y el mar estaba tan quieto que parecía no haber conocido jamás una tormenta. La pequeña casa de Margaret se alzaba sobre una duna al norte de Gloucester, donde las mañanas llegaban cargadas del sonido de las olas y del olor a sal. En el jardín, un niño daba sus primeros pasos tambaleantes entre hileras de margaritas marinas. Cada vez que caía, se reía. Margaret, envuelta en una manta de lana, lo observaba desde una mecedora, con una mirada que mezclaba ternura y determinación. El niño se llamaba Robert Sarah Harrison, un nombre largo, tejido con dos destinos a los que ella debía la vida: el de su esposo muerto y el de la muchacha de 17 años que había dado la suya para que aquel niño respirara. Cuando terminó el juicio, la policía lo entregó a los servicios sociales. Margaret fue allí, tomó el formulario de adopción y cuando el juez le preguntó: «¿Está segura de querer criar al hijo de quienes intentaron matarla?», ella respondió: «Precisamente por eso debo hacerlo, para que no se convierta en otro fantasma de la codicia». David recibió 25 años de prisión, Vanessa 20. Miranda Torres nunca saldría del penal federal. La prensa llamó al caso el caso Harrison, la mayor red de manipulación y homicidios de ancianos descubierta en Nueva Inglaterra. Pero Margaret no leía los periódicos. Solo le importaba el niño, su sueño, su respiración, los pequeños pasos que dejaban huellas sobre la arena. Por las tardes se sentaba con él en el porche y le leía cuentos cortos. Una vez, el pequeño le preguntó: «Abuela, ¿por qué me llamo así?». Margaret sonrió. Le acarició el cabello. «Porque tu nombre pertenece a las dos personas que te trajeron hasta aquí. Una te dio la vida y la otra te ayudó a seguir viviendo. Llevas a ambas contigo». El niño asintió, sin comprender del todo, y corrió hacia la orilla. Las olas le salpicaron los tobillos, espuma blanca alrededor de sus pies diminutos. Margaret se levantó y caminó tras él. El sol empezaba a caer, pero la luz seguía bañando el horizonte. Dentro de la casa, un sobre descansaba sobre la mesa. Era una carta del penal, con la caligrafía familiar de David Harrison. Ella no la había abierto. En los últimos meses había recibido 3, cada una más corta que la anterior. Todas decían lo mismo: «Mamá, por favor, perdóname». Margaret no respondía, no por rencor, sino porque el perdón no se escribe con tinta. Llega solo cuando quien lo pide comprende el precio de su culpa. Cuando el sol tocó el borde de las olas, Margaret tomó al niño en brazos y caminó por la playa, justo por el lugar donde había sido arrojada al mar. El agua fría le rozó los tobillos, pero su corazón estaba en calma. El viento traía el olor a sal y arena húmeda, igual que aquella mañana en que había vuelto a la vida. Solo que ahora ya no había miedo. «Robert, Sarah», dijo con voz firme, «recuerda esto. La dignidad no es algo que otros te dan, sino algo que recuperas de sus manos. Y cuando la conservas, nunca tendrás que inclinarte ante nadie.
El niño rió, apretando su pequeña mano en la de ella. A lo lejos el horizonte empezaba a encenderse. El primer rayo del amanecer cortó la neblina, dorando la superficie del mar. Margaret se detuvo, alzó la vista. El océano reflejaba la figura de dos personas, una anciana, un niño, caminando lado a lado. La cámara imaginaria se alejaba lentamente. La franja de arena se extendía. Las olas seguían su ritmo y el amanecer estallaba sobre el Atlántico. La mujer que una vez fue enterrada en el mar ahora caminaba dentro de la luz, dejando atrás no la muerte, sino su renacimiento. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte y compartir tu historia en los comentarios. Tu voz también importa.